Desde la posguerra, el mundo pasó a consumir antes de construir. La publicidad decía que era necesario comprar para ser feliz. Los bancos vendían la idea de que el crédito era libertad. ¿Y la escuela? Bueno, la escuela solo enseñaba a aprobar exámenes, nunca a administrar dinero. El sistema siempre fue diseñado así. Si alguien cree que es coincidencia nunca haber aprendido sobre finanzas, tal vez, justamente eso es lo que lo mantiene atrapado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los americanos ricos piensan diferente? ¿O por qué, incluso trabajando el doble, muchos siguen pobres? No es simplemente el salario, es mentalidad, es lo que ponen en la cabeza sobre riqueza, éxito y valor. Porque el problema no siempre es solo ganar poco, sino creer en todo lo que enseñaron sobre administrar el poco. Y aquí va una verdad poco dicha. ¿Conoces casos de gente que gana menos que otros y, aún así, construye mucho más porque entendió lo que nadie explicó? El dólar es una herramienta, no un trofeo. Y, mientras sigamos atrapados en las trampas invisibles del consumo, seguimos girando en el mismo ciclo de frustración, deuda y supervivencia. Pero si te quedas hasta el final de este video, vas a ver lo que casi nunca muestran. Vas a entender cómo salir de la pobreza sin depender de la suerte. Vas a descubrir aquello que nadie contó sobre el dólar y por qué nunca fue coincidencia. Quédate con nosotros porque esto puede ser la clave que faltaba para cambiar el juego de la vida. Primero, la ilusión vendida a los pobres. Consumir por alivio, no por solución. Consumir termina siendo una anestesia. Para quien vive al límite, comprar algo, aunque sea simple, trae un alivio rápido, como si por algunos minutos la escasez desapareciera. Pero ese alivio pronto pasa. Es como un balde debajo de una gotera sin arreglar el techo. Y el problema no es personal. Desde los años 80, vendieron el crédito como un puente hacia el éxito, pero se volvió una trampa para quien tenía poco. ¿Sabías que más del 60% de las personas de bajos ingresos gastan más del 90% de lo que ganan en consumo inmediato? O sea, casi todo lo que ingresa ya se va en necesidades urgentes o deseos rápidos de alivio. Para empeorar, en los años 90, los bancos y las marcas forzaron aún más la relación entre estatus y consumo. Comprar a plazos se volvió poder. Autofinanciado, señal de progreso. Pero pocos se dan cuenta de que este es justamente el mecanismo que mantiene la pobreza. Vivir por encima de las posibilidades nunca fue atractivo. Al fin y al cabo, ¿quién quiere parecer pobre donde las apariencias valen tanto? Y ese es el verdadero secreto del dólar. Gastar menos de lo que se gana y redireccionar al menos el 20% a activos. Parece poco, pero hace toda la diferencia. El detalle que casi nadie ve. Creen que solo pueden empezar ganando más. El pensamiento que más sabotea la riqueza. El sistema no necesita pobreza, solo necesita que el consumo continúe para mantener las apariencias. Por eso, incluso quien gana poco recibe ofertas de crédito ilímite, y se crea la ilusión, la de que es posible vivir por encima de la realidad sin pagar el precio. Pero la factura llega en deuda, ansiedad e invisibilidad financiera. Todo por intentar mostrar lo que aún no se tiene y olvidar que la verdadera riqueza no se construye con el consumo, sino con el método. ¿Cuántas veces compramos solo para sentirnos un poco mejor, aún sabiendo que no deberíamos en ese momento? ¿Cuántas veces gastamos por impulso para huir del malestar de quedarse atrás? El consumo se volvió una fuga emocional, pero mientras el dólar sea anestesia, nadie sale del ciclo de la escasez. Por eso, el próximo paso es entender por qué nunca enseñaron sobre el dólar. Segundo punto, ¿por qué las escuelas, bancos y empresas no enseñan el juego verdadero? ¿Por qué nunca llegó la enseñanza sobre el dólar de verdad? Puede parecer extraño, pero no es casualidad. La enseñanza fue creada para formar buenos empleados, no gente libre financieramente. Esto viene de la historia. Desde la era industrial, la escuela se enfoca en obediencia, repetición y productividad, no en pensamiento crítico o educación financiera. Porque, si la sociedad entiende cómo funciona el dólar, es difícil de controlar. El Education Report 2022 de la OCDE dice que solo el 15% de las escuelas en el mundo enseñan finanzas en serio. Y, cuando enseñan, solo hablan de hojas de cálculo o ahorrar monedas. Nunca de construir riqueza desde cero. Mira esto. El 75% de los sobreendeudados nunca aprendieron un presupuesto básico, no por falta de capacidad, sino porque nadie les mostró cómo. Esto es un apagón estratégico del conocimiento. Y aquí está una verdad incómoda. Los bancos ganan más con quienes viven en números rojos que con los grandes inversionistas. Es fuerte, pero real. Las ganancias están en los cobros, intereses y tasas que se pagan sin entender el juego. ¿Y adivina quién paga más?
quien nunca tuvo acceso a la verdadera educación financiera. O sea, cuanto menos se aprende, más se pierde sin saberlo. ¿Ya notaste que la escuela prepara para ser empleado, nunca para emprender? Enseña para el examen, pero no cómo manejar un estado de cuenta bancario. No es que el sistema falle, así funciona exactamente. Si todos supieran ahorrar ganando poco, salir de la pobreza con pequeños pasos, organizarse incluso con un salario justo, la base de ganancias de los poderosos implosionaría. Por eso, ese conocimiento solo se encuentra fuera del estándar. Quien controla lo que se aprende, controla el dólar y, mientras no se entienda esto, seguirá creyendo que el problema es solo suyo. No lo es. Existe una razón para que nadie haya hablado de esto. Porque, si aprendes a jugar, dejas de ser masa de maniobra, y eso lleva a otra trampa que necesita ser desmontada ahora. Tercer punto. El dólar es una herramienta, no una recompensa. Un error común es creer que el dólar es el final feliz, el trofeo, la meta, la señal de «lo logré». Pero esa lógica convierte el dólar en un ídolo, y quien idolatra se vuelve su esclavo. Como suele decir Robert Kiyosaki, el dólar debe trabajar a tu favor, no al contrario. Pero, en la realidad, el dólar domina la mente, decisiones y vida de quien nunca aprendió a usarlo de verdad. Según Investopedia 2023, quien entiende la asignación de activos tiene 3 veces más posibilidades de ser financieramente libre. No se trata de cuánto se gana, sino de cómo se aplica el dinero. Mucha gente millonaria vive solo con la mitad de sus ingresos, invirtiendo lo que sobra del modo correcto. No hay truco, es principio. Cuando se entiende que cada dólar puede trabajar, se deja de gastar en vano y se empieza a invertir con intención. El cambio es mental. Quien piensa desde la escasez piensa, necesito gastar antes que se acabe. Pero quien piensa financieramente pregunta, ¿cómo hago que mi dólar rinda con el tiempo? Es como escoger entre comer la semilla o plantarla para cosechar después. Una da placer ahora, la otra construye libertad. Mientras el pobre ve el dólar como premio, el rico lo ve como palanca. Eso lo cambia todo. Pero ¿por qué se usa tanto el dólar para compensar en vez de construir? Por falta de dirección, claridad, sentido. Sin plan, cualquier gasto parece justificable. Se compra para sentirse bien, se financia para no quedarse atrás, se gasta para encajar. Esta es la trampa. En realidad, el problema no siempre es el dólar, sino lo que se intenta resolver con él. Usar el dólar como anestesia para inseguridades quita el control y ni siquiera se percibe. Pregunta clave: ¿usamos el dólar como excusa o como herramienta? Quien lo ve como medio construye futuro. Quien lo ve como fin, solo se frustra y se queda parado. Y se puede cambiar incluso empezando pequeño desde cero. Y de eso vamos a hablar ahora. Cuarto punto, ¿cómo salir de la invisibilidad financiera incluso con poco? Mucha gente cree que solo crece financieramente cuando empieza a ganar mejor, pero esa es una de las trampas más peligrosas de la mentalidad de escasez. Lo que más se ve es gente enriqueciéndose desde lo básico. No es casualidad, es método, constancia, decisiones simples tomadas todo el tiempo. Es lo que separa a quienes quedan atrapados en la pobreza de quienes construyen riqueza a partir de pocos recursos. Un estudio en la Harvard Business Review 2021 mostró que quienes hacen microinversiones automáticas, aunque sean pequeñas, terminan ganando libertad financiera en el futuro, mientras otros siguen esperando el aumento de sueldo. ¿Por qué? Porque la constancia supera a la expectativa. Automatizar entre el 10% y el 20% del dinero para un fondo de emergencia, inversión mensual o pequeño negocio parece poco, pero así se construye un patrimonio silencioso. Es interesante notar que la mayoría de los millonarios vinieron de clase baja o media, según Credit Suisse. Eso derrumba la idea de que solo se hereda la riqueza. El punto común: mentalidad de largo plazo, plan, hábito, constancia. Decidir crecer, incluso sin que nadie lo note. Y ahí está el punto. No hace falta ser visto ya. Hace falta construir lo que nadie entiende hasta que esté hecho. La invisibilidad financiera es cruel. La gente trabaja, paga cuentas, sobrevive, pero parece que nunca avanza. Solo que hay una gran diferencia entre sobrevivir en silencio y crecer en silencio. Una es opresión, la otra, estrategia. Cuando alguien invierte discretamente, organiza sus cuentas, estudia finanzas de verdad y piensa en generar riqueza con poco, cambia las reglas del juego sin necesitar un escenario. Y, cuando cambia la realidad, nadie entiende cómo llegó esa persona ahí. Entonces piensa, ¿vas a esperar a ganar más o empiezas con lo que tienes y creces en silencio? El crecimiento verdadero no necesita los reflectores, necesita compromiso. Y de compromiso vamos a hablar ahora.
Quinto punto, el camino silencioso para crecer en silencio. Existe un tipo de crecimiento que no aparece en las redes sociales, que nadie aplaude. Es el crecimiento en las noches de estudio, en las cuentas pagadas en el límite, en las decisiones que nadie ve. Es ese crecimiento el que desequilibra el sistema. Mientras muchos intentan demostrar riqueza, otros la están construyendo sin hacer ruido y sin necesitar probar nada a nadie. Según Thomas Stanley, autor de El millonario de al lado, los mayores patrimonios están justamente con aquellos que nunca ostentaron. 8 de cada 10 millonarios actuales construyeron su dinero discretamente, sin lujo, sin viajes caros, sin deudas para impresionar. La lógica es simple. Cuanto más se intenta parecer rico, más lejos de la libertad. Cuanto más discreto el progreso, más sólido es. El secreto está en 3 pilares: visión de largo plazo, disciplina emocional e inversión constante. Nadie ve crecer un árbol, pero la sombra algún día aparece. Y, cuando surge, parece que fue de la nada, pero solo quien lo plantó sabe cuántos días lo regó sin público. Crecer sin hacer ruido es entender que la libertad financiera es una maratón y no una carrera corta. No necesitas ser reconocido ahora, necesitas estabilidad en el futuro. La provocación es simple. ¿Queremos parecer ricos hoy o ser libres en 10 años? El sistema subestima a quien avanza en silencio. No enseñan a ahorrar con poco, no revelan los secretos del dólar, no hablan de las trampas invisibles de las finanzas. Pero cuando alguien aplica aprendizaje silencioso, los resultados hablan tan alto que nadie puede ignorar. Entonces ya no necesitas jugar el juego, ya ganaste. La revolución no empieza con gritos, sino con nuevos hábitos. Será discreta, disciplinada y silenciosa. Eso es lo que lleva donde nadie imagina. Y ahora, con todo expuesto, queda la pregunta: ¿qué vamos a hacer con eso? La transformación empieza aquí. Muchas veces, lo que frena el crecimiento financiero no es falta de dólar, sino la forma de ver el dólar. Con mentalidad diferente, todo a tu alrededor cambia junto. Se deja de vivir en piloto automático, de usar el consumo como fuga, de caer en las trampas que atrapan y se empieza a actuar con intención, visión y estrategia. No habrá permiso para ser libre financieramente. No hay anuncio que diga ahora puedes. Quien decide cuándo cambiar somos nosotros. Generalmente quien llega más lejos es quien se arriesga a empezar, sin saber todo, sin tener mucho, pero decidido a no repetir los viejos errores enseñados. El primer paso puede ser pequeño, pero, con conciencia, puede cambiar destinos. La revolución comienza cuando dejamos de huir del dólar y decidimos liderar las finanzas. Y si este video tuvo sentido para ti, imagina lo que vas a aprender con la ruta de la libertad financiera, el método hecho paso a paso para ayudarte a salir del aprieto y lograr tu libertad financiera. Aprovecha, pues tiene un precio promocional y varios bonos liberados por tiempo limitado. Solo tienes que hacer clic en el enlace aquí en la descripción o en el comentario fijado. Recuerda siempre, el mayor activo que existe eres tú mismo. Invierte en conocimientos y habilidades, porque así es como llega la libertad y la seguridad. Hasta el próximo video.